Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin agua, sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios que alimenta a su pueblo, Dios que guía a su pueblo y Dios que santifica a su pueblo. Qué bella palabra hoy también recordar desde el Antiguo Testamento que el alimento de vida eterna siempre lo hemos recibido. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Cantamos todos. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Dice el Señor, mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Dice el Señor, aquel que venga a mí ya no tendrá más hambre. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Dice el Señor, quien coma de este pan no morirá, tendrá la vida. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Dice el Señor, el pan que os voy a dar, mi carne es vida para el mundo. Danos, Señor, siempre sepan, pan vivo que nos da la vida. Dice el Señor, yo soy el buen pastor, por mis ovejas doy mi vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículo del 51 al 58, en el testimonio que vamos a escuchar. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer más que explicación hoy, un momento de oración. Cuando recordamos a los 12 apóstoles en torno a la mesa, recuerden ustedes el Jueves Santo, lavatorio de los pies, todo preparado para la cena. Viene toda esta experiencia sacramental de la Eucaristía como misterio que también nos da una palabra muy importante a todos nosotros: comunidad, comunión en comunidad, adoradores en comunidad, entregados en comunión delante del Señor. Esas palabras comunidad, comunión y adoración son las que suscitan entonces el apostolado, la predicación de nuestros primeros padres en la fe, los apóstoles. Fue una predicación primero de comunidad, luego de comunión, para llegar a ese momento de adoración en torno a la mesa. Creo que la sociedad de hoy está también urgida de una iglesia que comunique esa experiencia de comunión y participación. Nos fuimos alejando un poco de la comunidad. Lo importante de lo sacro quiere decir sagrado, es que comunique una experiencia. Y los discípulos tuvieron que vivir una purificación de lo que ellos iban también concibiendo como parte de la vida. Un judío no puede tomar sangre de ningún animal, y entonces seguramente que sería un escándalo cuando escucharon decir: el que toma mi sangre tiene vida.
Y sin embargo Jesús viene ¿de dónde? De la ciudad del pan. ¿Cuál es la ciudad del pan? Belén. Entonces estos misterios espirituales, cuando uno los tiene que ir explicando culturalmente, pues también tenemos nosotros que ir recogiendo las experiencias que nos comunican lo espiritual. Por eso el testimonio de la iglesia ha tenido también momentos para decir, aquí es una experiencia, aquí hay una enseñanza, aquí hay algo que nos tiene que marcar. Entonces los Hechos de los Apóstoles luego van a hablar de la comunidad que se reunía, y primero fue la solidaridad, poner el bien común como un punto alto. Entonces el bien común llevó también a compartir, a entregar no solamente los bienes, sino también en la mesa lo que nosotros hoy también actualizamos, la comunión como comunidad. Y el domingo es el día del Señor, para que la comunidad también se pueda reunir. Y las primeras comunidades en Roma tenían que ir por allá a un cementerio, a escondidas, metidos cada mes, que nadie los viera, hacían unos signos, ahí como dice la clave, esta es la clave, este es cristiano. Hoy también la iglesia vive persecuciones, lo que pasa es que en nuestro contexto tal vez cultural no hemos vivido tantas persecuciones, pero realmente hay también lugares donde no se puede celebrar la Eucaristía ni se puede decir que es cristiano, y menos decir que va a comer del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ustedes también, como me ha pasado a mí, hay momentos donde uno tiene que hacer el alto en el camino, porque la fe me compromete dentro de una comunidad. Y lo decíamos hace 15 días en el Pentecostés, cuando el Espíritu nos mueve a predicar, a anunciar en un mundo que no es tan fácil, en la palabra comunidad. Lo decíamos ese día diciendo que hoy la individualidad es un eje de la sociedad, es lo mío y es lo que yo siento. Entonces vivir la comunidad va a ser un ejercicio que la iglesia, ya el Papa Benedicto lo había dicho, la iglesia tendrá que volver a una comunidad que es capaz de reflexionar, que es capaz de cuestionarse en su vida espiritual, que es capaz de confrontar sus realidades también sociológicas. Eso lo decía el Papa Benedicto en su momento. Y es verdad, cada día la sociedad tendrá la necesidad también de un encuentro de comunidad que viva la comunión. Entonces viene una palabra tan bonita que es tan interesante, la comunión de los santos. Al comienzo de la comunión de los santos son los bautizados, aquellos que se iban convirtiendo y fueron adhiriéndose a la comunidad. Entonces los santos significa Cristo, la comunidad de los cristianos. Eso somos nosotros, que en torno a la mesa y al altar estamos compartiendo, y cuando recibo el alimento, dice el sacerdote, cuerpo de Cristo. ¿Y qué estás diciendo? Amén. Y el cuerpo de Cristo es la comunidad que es capaz también de asumir a Jesucristo como alimento permanente de vida eterna. El sacramento lo vivimos en el altar, pero previo al sacramento del altar escuchamos la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es un testimonio que se actualiza en la comunidad, y la palabra de Dios tiene que suscitar una experiencia mística para acercarnos a la persona adorable del Señor Jesucristo. A uno como sacerdote le toca a veces ir a celebraciones donde la gente realmente no sabe qué es la Eucaristía. Ay, padre, hagamos una misa de bendición del local. Padre, ¿me puede bendecir la empresa? Yo creo que hoy en lugar de hacer misas toca primero predicar, pero una experiencia de Dios, porque también a veces los sacerdotes pensamos que tiene que todo el mundo convertirse porque llegó el Padre. Entonces aquí la gente que no responde, párense, siéntense, respondan. No, pues María regaños. Sí, hay gente que regaña y que regañe todo el tiempo. Es como que arriba, abajo, para el lado, para el otro lado. Yo no tengo ni idea qué es lo que está pasando acá. Claro, porque estamos en un mundo que se ha secularizado, una sociedad que tiene otros parámetros distintos a los sagrados. Entonces no es solamente lo que nosotros hemos recibido del pasado, lo que estamos recibiendo en el presente. Y esa experiencia del presente es cómo hago presente una palabra que es tan necesaria y tan urgente: la oración en la adoración ante Jesús. Aquí es donde hay un punto muy duro que tendremos que trabajar como iglesia: cómo adoramos y nos damos cuenta de esa presencia de Jesús en el sagrario. Pero no es para sentir que todo el mundo tiene que estar 24 horas en el sagrario, ¿no? Hay un conflicto con las capillas de adoración. Hagamos la lista 24 horas.
a la 1 de la mañana una pobre señora llegando allá. Entonces, claro, se presentan problemas también del espacio y de la seguridad. Entonces, no es que yo tengo que estar a la 1 de la mañana. Mi hijo, levántese, lléveme a la capilla de adoración, que son las 1:30 de la mañana. Déjeme dormir, mamá, que tengo que madrugar. No, primero Jesús. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque a veces también culturalmente hoy estamos en otro tiempo donde en el pueblito, pues 1 de la mañana usted se levanta y se va para allá, eso era ningún problema. Pero en estas ciudades, a la 1 de la mañana usted corre peligro. Y corre peligro de verdad, no es ficticio. Entonces uno también tiene que ser consciente que los tiempos de Dios no son tan restrictivos, ¿no? A veces la gente dice, a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. ¿Por qué es a las 3? Sí, aquí son las 3, en otra parte son las 7 de la noche. Entonces nosotros tenemos un imaginario del tiempo para obligar a que las cosas sean como yo pienso en el tiempo. Y resulta que el tiempo de Dios nos va llevando a una pedagogía. ¿Y cuál es la pedagogía de Dios? Que Dios es eterno. Dios es presente a cualquier hora, sea de noche, sea de día, Él está presente. No importa el lugar, Él está presente. Eso es lo más importante, que cuando uno tenga la experiencia de adoración, no esté pendiente que son las 3 de la tarde o que me tocó el turno a la 1 de la mañana. No, usted esté presente en ese espacio que el Señor quiere tener también en la intimidad con cada creyente. Entonces viene la última palabrita. Cuando uno glorifica a Dios, da testimonio. Yo insistiría que la comunión hoy las tendríamos que volver obras de misericordia necesariamente. Porque a veces queremos comulgar solamente, pero no llevamos comunión para los demás. Y a veces estamos pensando que la comunión es solamente llevar el Santísimo el jueves o el domingo o el viernes. Sí, pero la comunión también tiene que ser una experiencia de solidaridad. Y entonces vuelvo al caso de este general, que es un tipo creyente, católico. Él dice, no, es que yo tengo un deber como persona y como padre. Y tengo un deber como militar, pero también como creyente. Porque es la vida de unos niños que están por allá, que puede ser mi hijo y puede perderse como cualquier niño. Es muy interesante porque esa es la comunión. Cuando uno es capaz de ver más allá de la comodidad que uno tiene. Y muchas veces la comodidad es que yo ya me desentiendo del problema y listo, ya no es conmigo. Allí es donde está una comunión que hoy el mundo necesita reconocer. ¿Por qué ese bien me hace cuestionar mi forma de vivir? ¿Por qué ese trabajo me hace cuestionar cómo yo trabajo? Esa es la comunión que hoy el mundo necesita experimentar. Hombres y mujeres de fe comprometidos con algo que también se vuelve la causa de Dios. Qué bonita esa palabra. Hombres y mujeres que trabajamos por la causa de Dios. Dice San Benito Abad, ora el labora, orando y trabajando. La adoración no es para quedarnos en el éxtasis de la vida. Hay que ser cuidados, el éxtasis es del budismo. Entonces me quedo y me desconecto. Estoy en oración, que nadie me interrumpa. Sí, a veces nos toca interrumpir. Vea, se le quemó el arroz, levántese. Vaya, que apague la estufa, se le quemó el arroz. Claro, porque uno cree que el éxtasis de la vida es desconectarme de la realidad y simplemente olvidarme del mundo. No, el Señor no nos quiere olvidados del mundo. Ora el labora, oración y trabajando en la obra de Dios. Vamos a hacer un momento de oración, al final también lo vamos a hacer, pero dejemos un instante que el Señor nos toque en el corazón. La palabra comunión nos lleve a la palabra comulgar, nos lleve a la experiencia de adorar. Estamos en la comunión de los santos, quiere decir los bautizados en el mundo entero. Y usted donde vaya, si es bautizado y usted está participando, a usted no le pueden hacer el feo. ¿Y este de dónde salió? ¿Este quién es? Un creyente, un creyente. Y a veces cuando ciertas parroquias se vuelven elitistas, entonces ven a la gente, ay, ¿este de dónde salió? ¿Y esta señora de dónde vino? ¿Cómo así? Entonces nos olvidamos la palabra hermanos, nos olvidamos la palabra acogida. Entonces volvemos el sacramento como que este sí, este no. Es una de las críticas en Cartagena. Cierran puertas porque el matrimonio es exclusivo. ¿Sí, exclusivo para quién? Entonces a veces se critica mucho eso porque yo pagué 5 millones de pesos, entonces mi misa es privada, aquí no entra nadie más. La misa no es privada. La misa no es un acto que yo pago. La misa es la Eucaristía, es el sacramento donde todos somos recibidos.
Y usted dio una ofrenda, pero usted no pagó una misa. Usted no le puede pagar a Cristo el sacrificio que hizo por usted. Entonces tengamos cuidado, porque a veces nosotros mismos volvemos la Eucaristía una élite. Este sí, este no. Al comienzo también pasó lo mismo. Los ricos eran sentados y los pobres en el suelo. Hasta que Santiago por allá se enojó, le sacaron la chispa y dijo: oiga, un momentico, ¿aquí qué es lo que pasó? ¿Cómo que en el suelo y los ricos en la silla? Aquí todos somos iguales. A sentarnos en la silla todos. Es verdad. Hay momentos en que la celebración tiene que ser también un cuestionamiento de nuestra vida cristiana. Vivamos este momento siendo conscientes que somos hermanos, que comulgamos, que pertenecemos a una iglesia, que tenemos una comunión como bautizados. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En comunión con la Iglesia es que yo acepto las verdades reveladas, y cuando comulgo digo amén, porque tengo una comunión que me compromete con el prójimo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los discípulos se escandalizaron. ¿Comer la carne y beber la sangre? Y luego lo entendieron. Poco a poco uno va entendiendo los misterios de Dios. Poco a poco. Hoy también demos gracias porque estamos en comunión, porque comulgamos con la iglesia y participando de este momento de adoración somos bendecidos. Que el Señor derrame su gracia sobre nosotros y su presencia nos permita también hacer el bien a quien lo necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, por favor. Que este caminar nos lleve a encontrarnos con el Señor. Y qué bonito nos recordar el día de su primera comunión, ¿no? Hoy que es un día eucarístico, el día que recibimos por primera vez el pueblo, la capillita, el colegio, el catequista, la catequista, la religiosa, decíamos el jueves, hablando de las religiosas, de tantos institutos que había antes para la gente que vivía en el campo. No es tan fácil como hoy lo pensamos en la ciudad. La gente tenía que venir de las veredas, habían los famosos internados. En ese tiempo era muy fuerte porque la gente vivía muy lejos. En ese tiempo no había avión ni bus, había que irse en caballo. Entonces todos los días en caballo no se podía. Y yo me acuerdo que también la catequista le tocaba grupos que los papás ayudaban. Antiguamente los papás ayudaban mucho en la catequesis. Bueno, qué bonito hoy dar gracias, las experiencias vividas. En ese momento era muy exigente todo, ¿no? Hasta en la catequesis a uno lo regañaban todo el tiempo. Ya todo nos tocó. No coma chicle. Párese, siéntese. Bueno, aprendimos y no nos traumatizamos por eso tampoco. Demos gracias por la gente linda que nos enseñó de Dios, y hoy recordando nuestra primera comunión, demos gracias también por ese primer momento de participar de la Santa Misa.